Faltan menos de 10 días para que el Papa llegue a Irak, en una visita histórica, porque es la primera que hace tras la pandemia y la primera que se hace a este país por un pontífice en un país tan castigado por la persecución. Vamos a ver cómo están siendo los preparativos de los cristianos de Irak para recibir a Francisco. Pero este no será el único tema de este programa, también nos vamos hasta Cuba. Gladys Carbonell, bienvenida. Gracias, Raquel. Pues sí, nos hacemos voz de los cubanos que viven en medio de una frustración económica y una lucha cotidiana y fatigosa para sobrevivir. A propósito del llamamiento de la Iglesia a una renovación del país, desde allí un sacerdote nos cuenta sus realidades y sus anhelos. También recordamos a otra persona que fue voz de los más vulnerables. ¿De quién se trata, Josué? Se trata de Sabad Bhatti, católico y ministro de las minorías en Pakistán, que fue asesinado brutalmente por terroristas islámicos por defender la abolición de la ley de la blasfemia, y también a la madre cristiana Asia Bibi, que se encontraba en la cárcel acusada por esta ley y también condenada a muerte. Hablaremos de su legado y también del testimonio de fe fuerte en Jesucristo y de su servicio a los más necesitados. Gracias, Josué. No olvidamos a Sabad Bhatti. Este es el programa Perseguidos pero no olvidados, que cada semana les trae ayuda a la iglesia necesitada. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Hoy comenzamos el programa con la imagen de la semana, que no puede ser que otra que Irak. Gladys Carbonell, bienvenida de nuevo. Vamos a ver unas fotos del país donde va a viajar el Papa Francisco ya, en los próximos días, ¿verdad? Sí, nos vamos a esa tierra que es origen del cristianismo. Exactamente, nos vamos a ir hasta la ciudad de Caracos, donde se encuentra este templo de Altaíra o de la Inmaculada. Lo vemos destruido, totalmente calcinado, porque son imágenes tomadas después de la invasión del Daesh. Todas las cruces del templo fueron destruidas, robaron lo que había en su interior, las imágenes, los objetos, y además los líderes del Daesh escribieron sus nombres en las columnas de esta iglesia y utilizaron su exterior como lugar de entrenamiento para los nuevos combatientes yihadistas allí en Caracos. Gladys, pero ya no está en estas condiciones tan devastadas, ya no está quemado, ni calcinado, ni destruido, ¿no? Para nada, Raquel. Ahora está así, como lo vamos a ver inmediatamente. Restaurado casi en su totalidad gracias a la ayuda de ASEAN. Están ya en las últimas fases y es sin duda un motivo de alegría para los fieles de Caracos, que ven levantado de las cenizas ese templo que consideran su casa y parte también de toda su historia. Efectivamente, ayuda a la iglesia necesitada. Todos ustedes, amigos, benefactores, han contribuido a la restauración de este templo, que es el símbolo del corazón cristiano de Caracos. Gladys, y otra razón de esta alegría para ellos es que el Papa Francisco ha confirmado que va a visitar la iglesia de la Inmaculada exactamente el domingo 7 de marzo durante esta visita, ¿no? Así es, Raquel. En esta iglesia, en esta ciudad iraquí, los cristianos tendrán la oportunidad de compartir su fe con el Papa y van a poder mostrarle además cómo es su vida allí en Caracos, un país, Irak, donde todavía tienen desafíos como, por ejemplo, la inmigración y la falta de empleo. Pero lo más importante, Raquel, es que sin dudas esa comunidad cristiana en Irak mantiene esa inmensa fe en Jesucristo que les hace seguir allí en esa tierra que es origen del cristianismo. Muchísimas gracias, Gladys Carbonell. Desde luego, nosotros tenemos muchos vínculos afectivos con el pueblo cristiano de Irak. Todavía faltan 10 días para que el Papa Francisco llegue a Irak, pero los cristianos de allí, nuestros amigos, ya han comenzado los preparativos, aunque los más importantes no son los que se ven por fuera, sino los que le llevan en su interior, dentro, porque está claro que la alegría es el sentimiento general de estos cristianos tantas veces perseguidos y que ahora pues van a tener muy de cerca el consuelo, la compañía del Papa Francisco. Con nosotros está hoy en este programa el sacerdote sirocatólico de Caracos,
gran amigo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre Naim Shoshandi. Naim, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. ¿Qué noticias has recibido de todos tus amigos, de toda tu familia que están ahí expectantes a que llegue Francisco a su pueblo, a Irak? ¿Cómo son los preparativos? Bueno, pues nada, casi ya 9 días, no son 10, 9 días casi. Estamos todos contando cada día menos la venida y la visita del Santo Padre. La gente está muy contenta y ilusionada. Le están esperando con los abrazos abiertos de todo el mundo, no solo de los cristianos, pero de todas nuestras regiones. Le dará una, como decimos, cálida bienvenida, porque ha realizado un sueño esperado durante al menos 20 años. Por eso no solo los cristianos, sino también en otras religiones, se están tomando todas las medidas de seguridad posibles, porque será la primera vez que un papa visite Irak. Irak, madre mía. Es que es histórico, no nos lo creemos, ¿eh? Es histórico que un papa visite por primera vez Irak y que finalmente el papa vaya de nuevo a Nínive, donde durante el Estado Islámico se suspendieron las Eucaristías, no sonaron las campanas a misa por primera vez en la historia. Naim, ha habido muchos rumores que si había poca seguridad para esta visita del Papa, que si la pandemia lo iba a suspender, pero al final el Papa va. ¿No crees que hay peligro? Peligro, no. Hay mucha seguridad, pero es lo que tenemos un poco de miedo por el virus. El problema tienen dudas, pero el Estado han acogido 2 semanas, están en cuarentena de todo el país para preparar la visita del Santo Padre. Así están haciendo un posible para la seguridad de la salud de la gente y también de otras cosas. Madre mía. Todo el país, no solamente los cristianos, que es una minoría, no llegan ni al 1%, todo el país está esperando al Papa Francisco. Naim, se habla mucho de este mensaje que va a transmitir a los cristianos y también qué mensaje van a transmitir nuestros cristianos, tus amigos, tu pueblo, al Papa Francisco. Será que te recuerdas, antes he dicho que el Papa tiene un lugar especial en el corazón de la Iglesia Oriental y pues representa como el apoyo a los cristianos de Irak y también en Medio Oriente. Afirma la oportunidad de su presencia en el país. Pues viene a nosotros. Esto significa que llevará a los cristianos y a los pueblos de Oriente que viven hace mucho tiempo, como he dicho en el principio del programa, en las guerras, momentos tan difíciles, pues traerá su apoyo y su ánimo para seguir viviendo en estas tierras sagradas, para presentar también nuestra fe en Jesucristo. Pues traerá la esperanza de mejorar la libertad religiosa, porque va a tener un encuentro con el Sistani, el jefe de los chiitas. Es un hombre muy importante también del país de Irak. Madre mía, desde luego va a ser histórica. Se va a encontrar con todos los que habéis sufrido la persecución en Irak y se va a reunir con el líder, efectivamente, de los chiitas en Irak. Naim Shoshandi, sacerdote sirocatólico, amigo nuestro, Shukran. Afwan. Bueno, Besim Araba, así decimos en arameo, Besim Araba. Muy bien, muchas gracias, Naim, un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo. Bueno, seguimos de Irak, seguimos en Oriente Medio, porque ahora nuestro compañero Álvaro de Juana, que nos resume las noticias más relevantes, nos trae una hablando de Siria, de la iglesia perseguida en Siria. Álvaro, ¿no es así?
Pues sí, Raquel, efectivamente. Vamos a comenzar hablando de Siria porque fíjate que hace ya casi 10 años que estalló la guerra en ese país y los colaboradores sirios de ayuda a la Iglesia necesitada han criticado duramente las sanciones que sigue aplicando Occidente en este país. Por ejemplo, el arzobispo greco-latino de Alepo dice que el objetivo de debilitar al régimen de Al-Assad no se ha cumplido, mientras la gente no tiene suficiente para comer, ni, por ejemplo, electricidad, ni gas, ni gasóleo, dice el arzobispo. Álvaro, además de Siria nos vamos a otro país, India, donde también las circunstancias no son nada fáciles, muchas necesidades, ¿no? Pues sí, tampoco allí hay gente que lo está pasando bien, porque hay un jesuita de 83 años, Stan Swami, que lleva más de 4 meses en prisión. Teme que la agencia gubernamental responsable de su arresto haya manipulado su ordenador para incriminarle. Está acusado de estar detrás de la violencia desatada el 1 de enero de 2018 en Bhima Koregaon y que dejó un muerto y 30 heridos. Bueno, eso ha pasado en India y una noticia de nuestra iglesia aquí en España. ¿Cuál es? Pues fíjate, Raquel, que aquí han estado reunidos los obispos en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal y han puesto sobre la mesa varios temas. Por ejemplo, la puesta en marcha de la Carta del Papa Francisco para la institución de laicos, hombres y mujeres como lectores y acólitos, o el trabajo de las oficinas diocesanas para la protección de los menores, o la puesta en marcha del plan de formación en los seminarios. También este tema de la ley de la eutanasia y el testamento vital. Todo ello, como decía, en el marco de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Pues muchas gracias, Álvaro. Amigo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Raquel. Vamos a hablar ahora de Pakistán, efectivamente, porque es uno de los países donde los cristianos están más perseguidos. De los países que ponemos siempre en rojo en los mapas de ayuda a la Iglesia necesitada, de donde más dificultades hay para vivir la fe, pues uno de ellos es Pakistán. El próximo martes, 2 de marzo, se cumplen 10 años del asesinato en este país, en Pakistán, de Sabhat Bhatti, político, cristiano, fiel defensor de las minorías perseguidas en su país. Un mártir, otro más del siglo XXI, que fue perseguido, pero que ni su muerte lograron que sea olvidado, y menos aquí, en Perseguidos pero no olvidados de 13 en salida. En este programa recordamos su vida, su liderazgo y, por supuesto, la vida de toda esta comunidad cristiana de la que Sabhat Bhatti formaba parte. Así quedó el coche del ministro de Minorías de Pakistán, Sabhat Bhatti, el día que lograron acabar con su vida. Era el 2 de marzo de 2011. Sabás, de 42 años, salía de su casa en Islamabad camino de su despacho ministerial. 2 coches bloquearon el paso a su vehículo y 3 islamistas radicales abrieron fuego y le asesinaron en el acto. Junto al cadáver dejaron un volante donde se referían a Bhatti como un cristiano infiel. Llevaban la firma del grupo terrorista Tehrik-e-Taliban, que reclamó la autoría del crimen. Tras largos años ejerciendo como defensor de causas contra miembros de minorías religiosas, Sabás habría sido nombrado ministro de las minorías por el presidente pakistaní Ali Asif Zardari en 2008. Desde su nueva posición, Bhatti denunció públicamente la aplicación de la ley de la blasfemia para atacar a las minorías religiosas. Por eso recibió numerosas amenazas de muerte. Poco tiempo antes de su asesinato, Bhatti escribió y difundió con un vídeo su testamento espiritual en el que declaraba la persecución que estaba sufriendo como consecuencia de su lucha. También expresaba su decisión de continuar defendiendo a los cristianos perseguidos y a otras minorías pakistaníes como su manera de seguir la cruz de Jesucristo. Esto ha pasado hace tan solo 10 años, no al comienzo del cristianismo, donde moría la gente por su fe y eran asesinados. Bueno, pues para recordar a este gran político cristiano, Sabhat Bhatti, tenemos en este programa a Javier Menéndez Ros, que es director de ayuda a la Iglesia necesitada en España, que ha estado en Pakistán, que ha estado con la gente de Sabhat Bhatti y cuyo testimonio siempre le ha marcado mucho. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos ustedes. Como decíamos, Javier, en Pakistán no hay libertad religiosa. Los cristianos y los miembros de otras minorías a las que defendía Sabhat Bhatti
pues sufren diariamente discriminación y persecución, pero quizá no nos imaginamos exactamente cómo es su día a día, nos cuesta entenderlo, qué pueden hacer y qué no hacer. Tú que has estado allí, Javier, entre ellos, en estas comunidades de Lahore, de Islamabad, de todo lo que es el Pakistán en el interior, que les has visto de cerca, cuéntanos cómo viven, cómo educan, cómo es el acceso a la salud, a los trabajos, cómo es un día a día para un cristiano en Pakistán. Pues lo primero de todo, decir que los cristianos allí, tanto protestantes como católicos, son una minoría de apenas un 2,5% de la población. Viven de una manera increíblemente pobre, porque la mayor parte de ellos, casi un 98%, son muy pobres. Muchos de ellos, las mujeres dedicadas a tareas domésticas, trabajando para las casas de los grandes propietarios o de los musulmanes más ricos, y muchas familias trabajando en tareas muy humildes en el campo y especialmente en la fabricación de ladrillos. Pakistán produce muchísimos ladrillos, también trabajando como mano de obra barata para grandes industrias textiles. Los cristianos, pese a esta pobreza, viven normalmente juntos, viven en barrios donde se agrupan, donde se ayudan, donde se dan catequesis unos a otros y viven la fe de una manera admirable pese a todo. En su vida social están muy marginados, tienen dificultades tanto para ir a colegios y recibir una educación, vamos a llamarla normal, como el resto de la población. Pueden ir evidentemente a colegios cristianos, muchas veces necesitando ser ayudados, ser becados, y luego tienen muchas dificultades en su vida social, en su promoción social, de tal manera que tanto en las universidades como en los trabajos tienen muchas dificultades para promocionarse y ir ascendiendo. También tienen dificultades a la hora de obtener visados, de poder salir libremente del país. En definitiva, viven una auténtica marginación. Marginados, Javier, pero firmes en la fe. Ese es el testimonio de los cristianos en Pakistán. Y vamos a recordar ese testimonio, ese vídeo en el que Shahbaz Bhatti, antes de su muerte, proclamaba su testamento espiritual. Te propongo a ti, Javier, y a todos los que nos están viendo, recordar esas palabras. Cuando estoy liderando esta campaña contra las leyes de la Sharia y por la abolición de la ley de la blasfemia y hablando por los cristianos perseguidos, oprimidos y marginados y otras minorías, estos talibanes me amenazan. Pero quiero compartir que yo creo en Jesucristo y que ha dado su vida por nosotros. Yo sé cuál es el significado de la cruz y estoy siguiendo la cruz. Madre mía, yo sé cuál es el significado de la cruz y voy a dar la vida por la cruz. Javier, como cristiano, como buen conocedor de Pakistán que has estado allí, ¿qué suscita para ti estas palabras, este testimonio de Shahbaz Bhatti? Pues suscita un testimonio, un ejemplo como pocos, por la claridad, por el compromiso y por la valentía que tuvo. No olvidemos que Shahbaz Bhatti, ministro para las minorías religiosas en Pakistán, fallecido ahora, como comentábamos, hace 10 años, se opuso radicalmente, y ese fue su gran delito, se opuso a la ley de la blasfemia, una ley por la cual, o mejor dicho, diferentes leyes, porque es un conjunto de normas reglamentarias, fruto de esta ley, cualquier acusación contra otra persona diciendo que ha blasfemado contra Alá, contra Mahoma o contra el Corán, inmediatamente supone la acusación contra otra persona, aunque no tenga pruebas más que la palabra de un musulmán. Muchas veces incluso se acusan entre los propios musulmanes, pero básicamente la mayor parte de los afectados son cristianos que son acusados de haber blasfemado. Ya madre católica fue una de las víctimas más conocidas de esta ley de la blasfemia, y algo muy bonito: dos personas radicalmente distintas en sus creencias, como fueron Shahbaz Bhatti, se opuso radicalmente a la acusación hacia Bibi, y también el gobernador del Punjab, gobernador musulmán,
Los dos fueron inmediatamente acallados, los dos fueron asesinados a tiros. Tú hablabas precisamente, Javier, de una de las personas que apoyó Shahbaz Bhatti, Asia Bibi, esa cristiana acusada, encarcelada y condenada a muerte por la ley de la blasfemia en 2010. Tras su liberación hace poco menos de un año, Bibi publicó el libro Por fin libre, en el que recuerda la figura de Shahbaz Bhatti y habla del precio que tuvo que pagar por defenderla. Por suerte, Asia no se rindió, pero la situación en Pakistán no mejora. Todavía hay muchos cristianos en las cárceles por esta ley de la blasfemia. ¿De qué manera, Javier, se podría cambiar esta realidad y las condiciones en las que viven los cristianos allí? Bueno, Shahbaz Bhatti ya creó en el año 2002 una asociación internacional para hacer conscientes al mundo de la realidad de falta de libertad religiosa debido a esta ley de la blasfemia. Y esta asociación, All Christian Minorities Alliance, ya hace una misión, pero evidentemente pasa por una concienciación a nivel internacional en foros públicos, en la Unión Europea, en Naciones Unidas, para que los gobiernos sepan que Pakistán es un país que está atentando gravemente contra la libertad religiosa de sus minorías. Y esto, por ejemplo, lo denunciamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el informe de libertad religiosa que publicamos cada 2 años. Lo denuncian otras instituciones también, y es muy importante que sigamos en esta línea para que influya y al final Pakistán sea un país donde se respete este derecho fundamental. Muchísimas gracias, Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha puesto el pie, que ha pateado Pakistán, que ha compartido la fe en Jesucristo con nuestros amigos, con nuestros hermanos de allí, por contarnos el gran testimonio de Shahbaz Bhatti y de toda esta paupérrima, discriminada, perseguida comunidad de Pakistán. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Bueno, seguimos en Perseguidos pero no olvidados con este gran testimonio de Shahbaz Bhatti desde Pakistán, y nos vamos ahora a otro país, a la otra parte del mundo, a Cuba, hasta América, un país que conoces muy bien, ¿no, Glay? Perfectamente, el país donde nací, el país que me dio la vida, rico en humanidad, pero pobre por la mala gestión que se está haciendo de sus recursos. Pues nos vamos hasta allí, hasta Cuba, donde muchos católicos han pedido una renovación del país. Atención, porque según palabras textuales en un comunicado, estamos viviendo el colapso de un modelo económico, político y social, en una carta escrita por 15 sacerdotes de diferentes diócesis de todo Cuba, y a la que se han unido además más de 700 católicos. Una carta también que pide una república donde se rinda culto a la dignidad plena de todo hombre y mujer. Tenemos con nosotros al padre Rolando Montes de Oca, uno de los 15 sacerdotes cubanos que ha firmado esta carta, esta misiva. Bienvenido, padre. Hola Raquel, hola Glaisis, hola a todos. Un saludo desde Cuba. Gracias, padre Rolando. ¿Cuál es la situación de los cubanos de a pie de hoy en día? ¿Qué están viviendo? ¿En qué condiciones? La situación del cubano de a pie, como ustedes preguntan, es compleja. Es difícil de esbozar o de agotar en una sola respuesta. Sin embargo, sí que les puedo comentar, grosso modo, que la vida acá del cubano de a pie transcurre entre muchos agobios. Hay un agobio primero y tremendo que es por la subsistencia diaria. Hay un desabastecimiento casi total. Hay productos de primera necesidad que se consiguen con mucha dificultad o directamente no los encuentras. Hay también unos precios, ahora han hecho un reordenamiento, lo han llamado así, económico, salarial, etcétera, y se han disparado los precios de todos los productos, pero se han disparado mucho, y no, encima de que no los encuentras, pues cuando los encuentras carísimos, y eso hace que las personas se agobien, se preocupen. Ya sé que ustedes allá están con algunas dificultades con las tarifas eléctricas, algunos comentarios al respecto he podido encontrar. Nosotros acá hemos tenido ahora unas nuevas tarifas eléctricas que son terribles, ¿no? Una persona que antes tenía que pagar 100 pesos, ahora tiene que pagar más de 1.000 pesos por la misma cantidad de consumo. En fin, es una situación que agobia.
que agobia porque además se prolonga, no es algo nuevo, es nuevo el agravamiento, pero que fuera gravoso, que fuera difícil, que fuera la subsistencia. No estamos hablando de lujo, ni de viajes, ni de paseos, que también pasear es una necesidad. No estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de comer, de calzar, de hacer un arreglito mínimo en la casa. Eso es actualmente muy difícil para los cubanos de a pie, para los cubanos que viven de un salario. Es muy difícil poder llevar algo a la mesa. Y eso agobia, eso cansa, eso preocupa mucho, eso inquieta. A eso se suma el tema de la represión. En Cuba nunca hemos podido, desde que yo nací y desde antes, nunca has podido decir lo que piensas así libremente como ustedes lo pueden hacer en España o en otros lugares. Aquí no, aquí siempre ha habido un discurso oficial que seguir. ¿Qué pasa? Que ahora, con tantos años, con tanto cansancio, con tanto agobio, muchas personas están diciéndolo. Con las redes sociales, con el fenómeno de las redes sociales, cada vez son más los que se hartan y dicen lo que piensan. Eso es un atrevimiento muy grande y con frecuencia estas personas pues reciben amenazas como perder el trabajo, como recibir afectaciones en la educación de los hijos, o amenazas que se verifican, que luego se comprueban, porque los desacreditan en el telediario, porque reciben represión. Algunos han ido presos, otros incluso han sido agredidos, en fin. La represión es un agobio más. En un país como Cuba, que tiene un sistema político que goza de total impunidad y que, por otro lado, no tiene como principal eje la dignidad de la persona, ¿es posible que sus habitantes puedan alzar la voz para reclamar sus derechos fundamentales? ¿La Iglesia se ha pronunciado alguna otra vez en un llamamiento como este? Bueno, si poder significa capacidad, sí. Hay muchas personas que denuncian, que dicen su manera de pensar, que se atreven a cosas muy audaces, como por ejemplo proponer un diálogo nacional. Hay personas que salen con un cartel o que lo ponen en su casa. Poder sí se puede, y de hecho hay quien lo hace. Ahora, si poder significa libertad, entonces no. Porque todas estas personas que se atreven, que se han atrevido a alzar su voz, a denunciar, a criticar, a proponer cosas terribles a los ojos de este gobierno, como un diálogo con los que son diferentes o piensan distintos, estas personas han recibido y reciben amenazas, críticas, descrédito, a veces incluso amenazas que se convierten en realidad: golpes, prisión, detenciones arbitrarias, persecución, vigilancia sobre ellos y sus familiares. Algunos dan un paso adelante y después dan medio pasito atrás porque reciben presión. Nos pasó a nosotros con la carta, que muchas personas que pidieron que poner su firma allí diciendo me comprometo con este texto, después nos llamaron para decir no, por favor retiren mi firma porque instancias superiores me presionan, o porque me han amenazado o me han amenazado en la persona de mis familiares, en fin. Es posible, y de hecho cada vez son más aquellos que se atreven a decir una frase, una palabra, o a tener una acción fuera del guión oficialista. Cada vez son más, pero no hay impunidad para ellos, no hay libertad para ellos. Esto es un delito de alguna manera y recibe un castigo, y un castigo que a veces es doloroso, a veces es un castigo que se puede complicar y puede terminar siendo todavía peor. La Iglesia muchas veces ha alzado la voz y ha dicho lo que pasa en Cuba, o aquello que más le preocupa de todo lo que pasa en Cuba, mirando siempre al bien común, a la protección del cubano, de la familia, etcétera, y ha tenido a veces que por ello pagar precios. Ha tenido que recibir, vamos a decir, entre comillas, el castiguito oficial por no ceñirse o por no apoyar o por decir aquello que no se esperaba que dijera. Nuestra carta va en línea con un magisterio, no
No es una carta aislada, ni mucho menos contra un magisterio, sino que va en la línea de un magisterio que comenzó con esos grandes obispos de los años 60, que hicieron unas tremendas cartas pastorales, que después pasó por esa histórica carta El amor todo lo espera del año 93 y sucesivos documentos hasta el mensaje de la Navidad pasada que enviaron los obispos al pueblo cubano. La Iglesia lo ha estado haciendo, ha señalado el error, el problema, la dificultad, ha ofrecido una luz para encontrar la solución, porque la Iglesia no es la esposa de este sistema, la Iglesia es la esposa de Cristo, y desde Cristo está llamada a criticar, a cuestionar cualquier sistema y cualquier situación donde se lacere la dignidad humana, y cuestionarlo, criticarlo desde el Evangelio. Con las limitaciones, Padre Rolando, que impone este mismo autoritarismo, ¿cómo se las ingenia entonces la Iglesia para ayudar con lo poco que tiene? ¿Cuál es el testimonio de fe de estos cristianos en Cuba? ¿Cómo ayudan? Es un milagro. La Iglesia ayuda en Cuba con eso que un viejo y santo obispo que tuvo esta diócesis llamaba el milagro de las manos vacías. Son las manos vacías, las manos que no tienen prácticamente nada, y eso poquísimo que tienen lo comparten y lo dan con generosidad, y por un milagro esas manos nunca se vacían del todo, sino que siempre algo hay para compartir. Naturalmente es desafiante, es muy desafiante que la Iglesia siga teniendo en Cuba comedores para ayudar a los más necesitados, la posibilidad y efectivamente la acción de dar una mano a aquellos que la están pasando peor, las puertas abiertas para escuchar, acoger, acompañar a los que a ellas se acercan y no dejarlos ir con las manos vacías, siendo que la Iglesia tiene solo aquello que la generosidad de sus fieles, y en este caso también hay que decirlo, de instituciones internacionales como Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos dan para que podamos seguir compartiendo desde eso poco que tenemos, pero que es un tesoro, y es el tesoro que produce el milagro de las manos vacías que nunca se llegan a vaciar del todo. Esta realidad para la Iglesia es uno de sus mayores tesoros, y el gran testimonio de fe de los cristianos es compartir eso que tienen, pero sobre todo compartir la fe que tienen. La fe que es la que nos hace seguir en medio de esta tormenta, en medio de este país tan difícil, tan herido, tan roto en muchos aspectos, y seguir aquí, optando por seguir aquí sin perder la esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo. Y ese es como el gran aporte que yo siento que como Iglesia estamos dando y tenemos que seguir dando. Ayudar a nuestros hermanos cubanos a no perder la esperanza, a mirar los problemas y a enfrentarlos, pero desde Cristo, no desde el problema mismo, como si no hubiera un Dios que cuida de nosotros, que nos sostiene, que nos conduce, que nos acompaña. La Iglesia en Cuba está invitando a este pueblo a mirar a Cristo y a desde Cristo construir una realidad nueva. Cualquier realidad que construyamos sin Cristo será otro fracaso, será un disparate, estará condenada a muchos errores y probablemente al fracaso. Eso yo pienso que es la gran luz que tenemos para compartir y dar. No perder la esperanza, no perder la alegría y no perder la fuerza en medio de tantos desafíos. ¿Y cómo? Mirando a Cristo el Señor y desde Él compartiendo lo que tenemos, pero sobre todo lo que Él nos da, lo que somos. Padre Rolando, muchísimas gracias por dar testimonio de la situación de los cristianos en Cuba. Esperamos que esta carta escrita por 15 sacerdotes sea un paso para la renovación real de mi país. Un saludo a todos, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por vuestro interés, que Dios los bendiga a todos. Vaya testimonio de la Iglesia en Cuba compartiendo las necesidades y la fe. Bueno, nos vamos directamente a la sede de ayuda a la Iglesia necesitada, donde está Josué Villalón, que nos cuenta detalles de uno de los eventos más importantes que celebra anualmente Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿verdad, Josué? Bienvenido de nuevo.
Hola Raquel, hola Glais, así es, se trata de la Noche de los Testigos que va a tener lugar el próximo 4 de marzo. Es una vigilia de oración, música, adoración por los cristianos perseguidos y en recuerdo especialmente de los cristianos que han sido asesinados en el último año. Va a tener lugar, como decimos, en esa iglesia emblemática de la capital de nuestro país, de España, y va a contar además con testimonios directos de distintos cristianos procedentes de algunos de estos países. ¿Quiénes compartirán su testimonio este año, en esta Noche de los Testigos, Josué? Mira, van a ser 3 testimonios. El del padre Naim desde Irak, además el padre Naim que acaba de estar con nosotros en este programa. También va a participar Colin Williams, un joven seminarista de Nigeria, y por último el padre Robertus desde Indonesia. Como decimos, 3 testigos privilegiados que van a compartir su experiencia de cómo es vivir la fe en mitad de situaciones muy complicadas para los cristianos en países donde los cristianos son una pequeña minoría muy amenazada y perseguida. La Noche de los Testigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada cumple su 5ª edición en España, un encuentro anual en el que además va a tener toda nuestra atención en este programa la semana que viene. Así es, va a estar, recordamos, presidida esta celebración por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Contará con la música del coro de TSE, encargado de amenizar esta velada tan importante. En otros años, en otras ediciones, esta Noche de los Testigos ha contado con más de 1000 personas que han asistido. Debido pues a la situación de la pandemia, el aforo es limitado, se va a poder acceder de forma presencial hasta limitar aforo y sobre todo importante contar a nuestros espectadores que también se va a poder seguir de forma online a través del canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada. A través de nuestra página web daremos ese enlace para acceso totalmente gratuito a través pues de esta plataforma online. Os esperamos a todos, estaríamos muy contentos de contar con todos vosotros y especialmente desde ya de contar con vuestra oración por los cristianos perseguidos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Gracias, Josué Villalón. Efectivamente, la Noche de los Testigos, impresionante, Glais, no dejemos de hablar de ello, es una ocasión única de unirnos en oración por nuestros hermanos que sufren. Es una ventana abierta de ayuda a la Iglesia necesitada para contar ese testimonio de fe y de esperanza de todos los cristianos del mundo. Rápidamente, recuerda cómo contactar con esta fundación, con Ayuda a la Iglesia Necesitada, Glais. Pues estamos, como siempre, en la página web ayudalaiglesianecesitada.org, también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y ahí pueden seguir toda la actividad, especialmente esta, la de la Noche de los Testigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias. Siempre hasta es la un semana placer. que viene, y a todos ustedes también les emplazamos el próximo martes o si no el domingo a las 11:25 antes de la celebración de la Eucaristía. En estos próximos 7 días no se olviden de rezar, apoyar a nuestros hermanos que sufren por su fe. Hasta luego.